Mis queridos amigos y hermanos, continuamos con el estudio que hace un momento hemos dejado inconcluso. Y estamos hablando del tercer punto: el reino milenial es establecido en la revelación de Jesucristo. Acabamos de leer Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7 y capítulo 11 del 1 al 16. Ahora vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 20 del 1 al 7. Vamos a continuar y dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos son aquellos que no han creído en Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de sus prisiones. Entonces aquí estamos viendo algo, siempre ilustraciones para que tengamos un entendimiento sobre lo que es el milenio. Jesucristo reinará en la tierra. Punto número 4. En este dice la palabra de Dios que una multitud de señales procederán a la revelación de Jesucristo. Y aquí tenemos nosotros algunos pasajes. Cuando nosotros vemos Mateo 24, el capítulo es muy largo, pero usted lo puede leer detenidamente. Al principio hay tres preguntas después de que los discípulos salen con Jesús y se maravillan del templo, y Jesús les dice: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Ellos preguntan: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal de los tiempos? Jesús, después, estando en el monte de los olivos, él les explica acerca de estas cosas. Veamos lo que nos dice Lucas en el capítulo 21, versículo 25 al 27. Y entonces dice aquí en este pasaje: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfallecimiento, los hombres por el temor, desfalleciendo, perdón, los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria, dice aquí. Vean qué precioso lo que nos está anticipando acerca de la manifestación de Cristo. Y habrá señales y habrá los elementos ardiendo, dice, y todas estas cosas como ilustración que nosotros vemos en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 5. Un mensaje de juicio acompaña a la segunda fase de la segunda venida de Cristo. La segunda carta a los tesalonicenses, eh, en el capítulo 1, nos habla. Veamos lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6
al 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo podemos encontrar con claridad en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo del 1 al 4. Usted léalo porque es muy importante. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y habla nuevamente de los creyentes. Y aquí vemos lo que nos dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Apocalipsis 14 al 20 nos dice, miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salía otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimie los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la tierra de Dios, y fue pisada el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Y aquí nos dice la distancia. Apocalipsis 19, 15 al 20. De su boca salen una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la tierra del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libre y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo
y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Número 6. En la revelación de Jesucristo se enfatiza el programa para Israel y para el mundo. Vemos que hay un énfasis dentro de esto, de ese programa para Israel y para el mundo. Daniel 7:18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Estos estaban preguntando por lo que Jesús había dicho acerca del templo, pero sabe usted que hay mucha curiosidad acerca de esto. Y hay mucha gente que cuando hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia, dicen que ya los cristianos aburrimos con eso porque nunca sucede, pero yo les aseguro que la palabra escrita se cumplirá. Porque Jesús lo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, Mateo 24, 15 al 22 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Dice el 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de los que está, más hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días, porque es muy difícil huir deprisa. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, tiempos difíciles para huir, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados en número, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Daniel 7, 13 al 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Recordemos que este título le gustaba mucho a Jesús usarlo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, rey y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces vemos a Jesús aquí nuevamente una ilustración a donde será adorado por todos aquellos que han puesto fe en él. Apocalipsis 3 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Habrá gran aflicción, habrá dificultades. La revelación de Jesucristo ha sido predicha en ambos testamentos. Aquí nos vamos a quedar por este tiempo y luego vamos a continuar aquí para seguir con este estudio que es precioso y que nos debe llenar de dicha y aprender de él para prepararnos para ese tiempo. Amoroso Dios y Padre nuestro, te agradecemos tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por los que verán y escucharán este estudio.
Te pido que los ayudes en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga